Ajo espantoso episodio 32. El espíritu vengativo de Kumantón. Prólogo. En la antigüedad Kingdom of Ayutthaya, se desarrolló una historia de amor, traición y poder sobrenatural, que dejó su huella en los anales del folclore tailandés. La leyenda de Kunchan y Kumpaen es una historia transmitida de generación en generación, que cautiva los corazones y las mentes de todos los que la escuchan. Originaria del siglo XV, narra la vida de Kumpaen, un hábil guerrero y hechicero, y su amor por la bella Guantón. Esta historia, impregnada de misticismo y tragedia, sirve como preludio de una saga aún más oscura. Capítulo 1. Los orígenes de Kunchan y Kumpaen. La historia comienza en los exuberantes y vibrantes paisajes de la antigua Ayutthaya, un reino famoso por sus templos y bulliciosos mercados. Kumpaen, un joven apuesto y valiente, era conocido por sus excepcionales habilidades en artes marciales y su dominio de la magia poderosa. Su padre, un noble y guerrero respetado, lo había entrenado desde muy joven tanto en el combate como en las artes místicas. El rival de Kumpaen, Kunchan, era un marcado contraste. Aunque rico e influyente, Kunchan carecía del atractivo físico y del comportamiento honorable de Kumpaen. Su rostro estaba marcado por cicatrices de viruela y su comportamiento era tan desagradable como su apariencia. Sin embargo, Kunchan albergaba un deseo obsesivo por Guantón, la mujer más bella de su aldea. Guantón, sin embargo, estaba profundamente enamorado de Kumpaen y lo conocía desde la infancia. Su amor floreció bajo el dosel del bosque, donde a menudo se encontraban en secreto. El sonido del viento susurrando entre los árboles y el aroma del jazmín en flor llenaron sus momentos juntos con una sensación de encanto. Sin embargo, su felicidad no iba a durar. Kunchan, consumido por los celos e impulsado por su deseo de poseer a Guantón, usó su riqueza e influencia para manipular a quienes lo rodeaban, difundiendo rumores y engaños. La vida de Kumpaen estuvo llena de confusión. Su matrimonio con Guantón estuvo marcado por intensos celos y rivalidad. Las maquinaciones de Kunchan alcanzaron su punto máximo cuando logró convencer a los padres de Guantón de que Kumpaen no era una pareja adecuada debido a su participación en la magia oscura. Desesperados por proteger a su hija, hicieron arreglos para que ella se casara con Kunchan. En la noche de la boda de Guantón con Kunchan, Kumpaen intentó rescatarla, usando sus habilidades mágicas para luchar contra los guardias de Kunchan. Pero el destino fue cruel. Guantón, dividida entre su amor por Kumpaen y su deber para con su familia, vaciló. En ese momento de vacilación, los hombres de Kunchan dominaron a Kumpaen, quien fue capturado y encarcelado. En la oscuridad de su celda, Kumpaen juró venganza. Invocó sus habilidades mágicas, convocando espíritus para que lo ayudaran. Uno de esos espíritus fue el Kumantón, una poderosa entidad creada a partir de los restos de un niño nacido muerto. Obligado a servir a su amo, Kumantón le otorgó a Kumpaen protección y el poder de escapar de su cautiverio. Libre una vez más, el corazón de Kumpaen se endureció por la traición. Vagó por la tierra, perfeccionando sus habilidades y profundizando en las artes místicas. Su amor una vez puro por Guantón se transformó en un ardiente deseo de venganza contra Kunchan. Mientras tanto, la vida de Guantón con Kunchan estaba lejos de ser feliz. A pesar de su riqueza, Kunchan era un marido cruel y abusivo, y sus celos e inseguridad se manifestaban en violencia y control. El espíritu de Guantón se volvió inquieto, su amor por Kumpaen y su arrepentimiento por su decisión la perseguían en todo momento. Recurrió a los espíritus en busca de consuelo y, en su desesperación, ella también comenzó a incursionar en las artes oscuras, buscando una manera de reunirse con Kumpaen y escapar de su tormento. Capítulo 2. Los poderes sobrenaturales de Kumpaen. El dominio de lo sobrenatural de Kumpaen no tenía paralelo. Poseía un libro mágico de hechizos, amuletos y un poderoso espíritu familiar conocido como Kumantón. Este espíritu, creado a partir de los restos de un niño nacido muerto, estaba destinado a servir a su amo, otorgándole protección y cumpliendo sus oscuras órdenes. A medida que crecía el poder de Kumpaen, también crecía su notoriedad. Las historias de sus hazañas se difundieron por todas partes, llegando incluso a oídos del rey. El monarca, intrigado por las historias sobre las habilidades de Kumpaen, lo convocó a la corte real. Allí, Kumpaen demostró su destreza, ganándose el favor del rey y una posición como hechicero y guerrero real. A pesar de su nuevo estatus, el corazón de Kumpaen seguía pesado por el peso de su pasado. Continuó buscando una manera de recuperar Guantón y vengarse de Kunchan. Su búsqueda lo llevó a templos antiguos y aldeas remotas, donde buscó poderosas reliquias y conocimiento de rituales olvidados. En una de esas aldeas,
Kumpaen se encontró con un viejo chamán que hablaba de un ritual prohibido que podría otorgarle el poder supremo para derrotar a sus enemigos. El ritual requería un sacrificio humano y Kumpaen, impulsado por su deseo de venganza, estaba dispuesto a pagar el precio. El chamán reveló que el sacrificio debía ser alguien que lo amara profundamente y sin reservas. Los pensamientos de Kumpaen inmediatamente se dirigieron a Guantón, cuyo amor por él había sido inquebrantable a pesar de sus circunstancias. Decidido a realizar el ritual, Kumpaen regresó a la Ayutthaya Amparo de la Oscuridad. Usando sus habilidades mágicas, se infiltró en la propiedad de Kunchan y encontró a Guantón, que estaba más que dispuesto a escapar con él. Sin que ella lo supiera, las intenciones de Kumpaen estaban lejos de ser nobles. Mientras huían en la noche, Kumpaen llevó a Guantón a un lugar apartado en lo profundo del bosque. Allí comenzó el ritual, cantando antiguos encantamientos e invocando a los espíritus. Guantón, creyendo que estaba a punto de ser liberada de su tormento, se ofreció voluntariamente. Pero cuando el ritual alcanzó su clímax, se reveló la verdadera naturaleza de las intenciones de Kumpaen. El amor de Guantón por Kumpaen, puro y desinteresado, fue la clave para desbloquear el poder que buscaba. Cuando su fuerza vital se agotó, Kumpaen sintió una oleada de energía como nunca antes había experimentado. Pero en ese momento de triunfo, se enfrentó a los espíritus del bosque, quienes lo condenaron por su traición. Maldito por sus acciones, el poder de Kumpaen se convirtió en un arma de doble filo. Si bien adquirió la capacidad de derrotar a sus enemigos, también estuvo atado a los espíritus, obligado a vagar por la tierra como un eterno paria. El espíritu de Guantón, ahora un fantasma vengativo, lo perseguía a cada paso, un recordatorio constante de su traición. Capítulo 3. El regreso de Kumpaen. Pasaron los años y la leyenda de Kumpaen creció. Se convirtió en una figura de miedo y fascinación, su nombre susurrado en voz baja por aquellos que se atrevían a hablar de él. Sus encuentros con otros hechiceros y guerreros solo aumentaron su mística, ya que demostró una y otra vez que su poder era incomparable. Pero el corazón de Kumpaen seguía inquieto. El peso de su traición y la maldición impuesta sobre él carcomían su alma. Anhelaba la redención, una manera de liberarse del ciclo de venganza y dolor que había consumido su vida. Un día, mientras deambulaba por una aldea remota, Kumpaen escuchó susurros sobre una poderosa reliquia escondida dentro de un antiguo templo. Se decía que la reliquia, conocida como Lágrima del Dragón, poseía la capacidad de limpiar el alma y levantar maldiciones. Decidido a obtenerlo, Kumpaen emprendió un peligroso viaje para encontrar el templo. El camino hacia el templo estaba lleno de peligros. Kumpaen se enfrentó a un terreno traicionero, criaturas feroces y espíritus malévolos decididos a detenerlo. Pero su determinación fue inquebrantable. Con el Kumantón a su lado, superó cada obstáculo, acercándose cada vez más a su objetivo. Cuando finalmente llegó al templo, Kumpaen se enfrentó a su guardián, un espíritu poderoso destinado a proteger la reliquia. El guardián, reconociendo el alma atormentada de Kumpaen, lo retó a demostrar su valía. Siguió una feroz batalla, en la que Kumpaen utilizó cada gramo de su fuerza y magia para derrotar al guardián. Cuando el polvo se asentó, Kumpaen se acercó a la Lágrima del Dragón. La reliquia brillaba con una luz etérea, prometiendo salvación. Pero cuando extendió la mano para tocarlo, el espíritu de Guantón apareció ante él. Sus ojos, una vez llenos de amor, ahora ardían de ira y tristeza. Kumpaen, susurró, y su voz resonó en el templo. ¿Buscas redención o es simplemente otro intento de escapar de tu culpa? La mano de Kumpaen tembló mientras miraba a Guantón a los ojos. Por primera vez, comprendió verdaderamente la profundidad de su traición. Las lágrimas corrían por su rostro mientras caía de rodillas, suplicando perdón. Perdóname, Guantón, sollozó. Estaba cegado por mi deseo de poder. Traicioné tu amor y sacrifiqué tu vida. No soy digno de redención. El espíritu de Guantón flotaba ante él y su expresión se suavizó. La redención no se puede dar, Kumpaen. Se debe ganar. Tu viaje está lejos de terminar. Con esas palabras, el espíritu de Guantón se desvaneció, dejando a Kumpaen solo con la Lágrima del Dragón. Comprendió que la reliquia no podía simplemente borrar su pasado. Tendría que continuar su viaje, buscando corregir los errores que había cometido y ganarse la redención mediante actos de altruismo y valentía. Capítulo 4. La maldición del Kumantón. Mientras Kumpaen continuaba su búsqueda de redención, el Kumantón siguió siendo una presencia constante en su vida. El espíritu, ligado a él mediante magia oscura, era a la vez una fuente de poder y un recordatorio de sus pecados pasados. Los orígenes del Kumantón estuvieron envueltos en misterio y horror, un testimonio de la voluntad de Kumpaen de abrazar los aspectos más oscuros de lo sobrenatural.
El Kumantón fue creado a partir de los restos de un niño nacido muerto, y su espíritu estaba obligado a servir a su maestro a través de un ritual de magia negra. Kumpaen había realizado este ritual en un momento de desesperación, buscando protección y poder en sus batallas contra Kunchan y sus enemigos. El espíritu, leal y poderoso, le concedió las habilidades que buscaba, pero a un precio terrible. La presencia del Kumantón atrajo a otros espíritus inquietos, atraídos por su energía oscura. Estos espíritus a menudo buscaban venganza o consuelo, y Kumpaen se encontró atrapado en medio de sus conflictos. Su viaje se convirtió en una batalla constante contra entidades malévolas. Cada encuentro ponía a prueba su determinación y lo empujaba más cerca del borde de la cordura. Una noche, mientras viajaba por un denso bosque, Kumpaen se encontró con un grupo de aldeanos que estaban plagados por un poderoso fantasma. El fantasma, el espíritu vengativo de una mujer que había sido agraviada en vida, atormentaba a los aldeanos, causándoles enfermedades y la muerte. Desesperados por ayuda, recurrieron a Kumpaen, creyendo que su reputación como hechicero podría salvarlos. Kumpaen aceptó ayudar, viendo una oportunidad de expiar sus pecados pasados. Realizó un ritual para convocar al fantasma y enfrentarlo. Cuando apareció el fantasma, con su forma retorcida y aterradora, Kumpaen sintió el peso de su propia culpa reflejado en sus ojos. El fantasma habló de traición y dolor, contando una historia inquietantemente similar a la suya. En ese momento, Kumpaen se dio cuenta de que el tormento del fantasma era un reflejo de su propia agitación interior. Suplicó al espíritu, reconociendo sus errores pasados y ofreciendo su propia vida a cambio de la seguridad de los aldeanos. El fantasma, conmovido por su sinceridad, soltó el pueblo y se disipó en la noche. Los aldeanos, agradecidos por su liberación, ofrecieron refugio y comida a Kumpaen, pero no pudo quedarse. El encuentro le había demostrado que su viaje hacia la redención estaba lejos de terminar. El Kumantón, todavía atado a él, era un recordatorio constante del oscuro camino que había recorrido. Necesitaba encontrar una manera de liberarse de su influencia y verdaderamente expiar sus pecados. Capítulo 5. La leyenda de Kumpaen. La leyenda de Kumpaen siguió creciendo y su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y esperanza. Las historias de sus batallas contra espíritus malévolos y su búsqueda de redención se extendieron por todo el país, llegando incluso a las aldeas más remotas. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, una figura que enfrentó los aspectos más oscuros de lo sobrenatural y salió fortalecido de ello. Un día, Kumpaen escuchó rumores sobre un poderoso hechicero que había descubierto una manera de romper las ataduras de Kumantón. Se decía que este hechicero, conocido como el Loto Blanco, poseía conocimientos sobre antiguos rituales y secretos olvidados hace mucho tiempo. Decidido a encontrar el Loto Blanco, Kumpaen se embarcó en un viaje a través del reino, enfrentándose a innumerables pruebas a lo largo del camino. Mientras viajaba, Kumpaen se encontró con muchas personas que buscaban su ayuda. Luchó contra los espíritus malignos, protegió las aldeas de las maldiciones y guió a las almas perdidas al más allá. Cada acto de valentía y altruismo lo acercaba a su objetivo, pero el peso de la presencia del Kumantón seguía pesando en su corazón. Finalmente, después de meses de búsqueda, Kumpaen encontró el Loto Blanco en un monasterio apartado en lo alto de las montañas. El hechicero, figura sabia y enigmática, lo recibió y escuchó su relato. El Loto Blanco explicó que romper el vínculo con el Kumantón requería un ritual de inmenso poder, uno que solo podía realizarse con las intenciones más puras. Kumpaen, decidido a liberarse de la influencia de Kumantón, aceptó someterse al ritual. El Loto Blanco lo llevó a una cámara sagrada, donde símbolos antiguos adornaban las paredes y el aire estaba cargado con el aroma del incienso. Kumpaen se arrodilló ante un altar, con el corazón lleno de una mezcla de esperanza y miedo. El Loto Blanco inició el ritual, cantando encantamientos en un idioma olvidado hace mucho tiempo. Mientras las palabras llenaban la cámara, Kumpaen sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. El Kumantón, sintiendo el poder del ritual, comenzó a resistir, y su oscura presencia arañó el alma de Kumpaen. En ese momento de lucha, Kumpaen se enfrentó a visiones de su pasado. Vio el rostro de Guantón, lleno de amor y tristeza, y los espíritus de aquellos a quienes había agraviado. El peso de sus pecados presionó sobre él, amenazando con quebrantar su determinación, pero Kumpaen se negó a ceder. Invocó la fuerza de su amor por Guantón, su deseo de redención y el coraje que había demostrado en sus batallas. Con un último estallido de energía, Kumpaen rompió el vínculo con el Kumantón. El espíritu, liberado de su oscura servidumbre, se desvaneció en un estallido de luz. Kumpaen se desplomó, exhausto pero triunfante.
El loto blanco sonrió reconociendo la pureza de sus intenciones y la fuerza de su espíritu. Capítulo 6. La redención de Kumpaen. Liberado de la influencia de Kumantón, Kumpaen sintió una sensación de paz que no había conocido en años. El peso de sus pecados pasados aún persistía, pero ya no estaba atado por la oscuridad que una vez lo había consumido. Su viaje hacia la redención estaba lejos de terminar, pero ahora tenía la claridad y la fuerza para continuar. Kumpaen regresó a la aldea donde se había encontrado por primera vez con el Kumantón. Los aldeanos, que hacía tiempo que lo habían perdonado, lo recibieron con los brazos abiertos. Pasó sus días ayudándolos a reconstruir sus vidas, utilizando sus habilidades y conocimientos para lograr un cambio positivo. Su presencia se convirtió en una fuente de esperanza e inspiración, un testimonio del poder de la redención. Con el paso de los años, la leyenda de Kumpaen siguió creciendo. Se convirtió en una figura venerada y su historia se transmitió de generación en generación como símbolo de resiliencia y redención. Los espíritus que una vez lo habían atormentado ahora lo guiaban, sus voces llenas de sabiduría y compasión. Un día, mientras Kumpaen estaba sentado junto al río, fue visitado por el espíritu de Guantón. Su presencia era un bálsamo tranquilizador para su alma, su amor y perdón irradiaban desde su forma etérea. Ella habló del viaje que había emprendido, las batallas que había librado y las vidas que había tocado. Kumpaen, susurró, su voz como una suave brisa. Su viaje los ha acercado a la redención, pero aún queda mucho por hacer. Los espíritus de aquellos que han sufrido deben ser guiados hacia la paz. Se deben contar sus historias y reconocer su dolor. Kumpaen asintió, entendiendo la verdad en sus palabras. Su búsqueda de redención no se trataba solo de su propia salvación, sino de traer paz a aquellos que habían sido agraviados. Se dedicó a esta misión, viajando por la tierra y ayudando a los espíritus a encontrar cierre y consuelo. Mientras viajaba, Kumpaen se encontró con otros guerreros y hechiceros, cada uno con sus propias historias de dolor y redención. Compartió sus conocimientos y experiencias, ayudándolos a recorrer sus propios caminos hacia la curación. Los vínculos que formó con estos individuos fortalecieron su determinación y profundizaron su comprensión del espíritu humano. Epílogo. La leyenda de Kumpaen, Kunchan y Guantón sirve como un recordatorio eterno de las complejidades de la naturaleza humana y el poder duradero del amor y la redención. Su historia, impregnada de misticismo y tragedia, resuena a través de los tiempos, un testimonio de las luchas y triunfos del espíritu humano. A medida que la historia se transmite de generación en generación, evoluciona, reflejando los valores y creencias de cada nueva era. Sin embargo, en esencia, sigue siendo una historia de esperanza y resiliencia, un faro de luz en los tiempos más oscuros. En el mundo moderno, los espíritus de Kumpaen, Kunchan y Guantón continúan inspirando a quienes escuchan su historia. Su viaje, marcado por el amor, la traición y la redención, es un testimonio del poder duradero del alma humana y la búsqueda eterna del perdón y la paz. Sin embargo, la esencia del viaje de Kumpaen siguió siendo un testimonio eterno del poder del amor, la redención y el espíritu humano. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.